Eso estuvo chévere. Chama, era un mango bajito. Dame un segundito y te lo paso al tiro. Esto es Hablemos con acento propio. Distintos acentos, muchas historias. Con Julieta Casó y Viviana Pacheco. ¿Me cachai? Claro que te entiendo. Entonces no hay problema. Hola a todos en un nuevo episodio de Hablemos con acento propio. Como siempre, desde Miami, Viviana Pacheco, me puedes seguir en Pacheco a Vivi. Y desde Buenos Aires, Julieta Casó, y me puedes seguir en Julieta Casó 07. Y nos puedes seguir en nuestro Instagram del podcast con acento propio. ¿de qué Hola, vamos a hablar Vivi. hoy día? Vamos a hacer una continuación del podcast anterior, yo creo. Porque Y quedamos vamos a en- arrancar con una pregunta. La voy a leer para no confundirme. ¿Alguna vez han reflexionado sobre cómo es dejar atrás los límites autoimpuestos para descubrir las nuevas oportunidades? Y el episodio de hoy se llama Soltar para saltar, rompiendo barreras imaginarias. Es ¿Qué bonito tal? el título, es bonito porque además te da como una metáfora, ¿no? Que cuando tú sueltas peso, ¡pum! Ahora pues sí puedes saltar. Exactamente, Y es como exactamente. parecido a otras metáforas que hemos utilizado de la mochila del migrante o lo que llevas en la maleta, que una vez más, ¿no? Como lo hemos dicho muchas veces, no es que los otros seres humanos no tengan su mochila, digamos. Todos tenemos una historia. Lo que pasa es que la nuestra es bastante obvia. Es bastante obvio y genera de alguna manera empatía porque el migrante se Claro. ve como pobrecito, el migrante que salió y que Mm. no está Y no y tiene cargas lugar. todo eso, ¿no? Mm. Y el migrante no puede ocultar lo que es, ¿no? A veces hay gente que tiene una historia muy difícil, no sé, padres que no los cuidaron, eso, y no tiene necesariamente que decirlo. Te puedes dar cuenta porque Claro. tiene algunas reacciones ante la vida y decir, bueno, por ahí no tuvo una buena infancia. Pero el migrante no lo puedes disimular, entonces creo que genera un poco más de empatía. No, y Pero porque es real, porque efectivamente sales de un lugar y llegas a otro, y lo que hemos hablado otras veces, y buscas tejer tu espacio como tu lugar de pertenencia, tu hogar, etcétera, con algunas diferencias o dificultades extras, ¿no? Porque es una dificultad extra eh, tener que insertarse económicamente, tener que comprender la cultura de otro lugar y lo que hemos hablado un montón de veces. Pero el tema que queremos tratar hoy es cuántas de esas cosas que van en nuestra maleta, que son tan como parte de nuestra identidad, a veces son autoimpuestas y a veces no nos sirven. A veces lo que nos dejan es como amarrado a una situación que, independiente de que sea cierto, eh, no te sirve seguir rumiando lo que llevas en tu maleta o en tu mochila. y además, como lo tratamos de poner en el título que elegimos, para poder saltar, como pegar ese avance, tienes que soltar ciertas cosas, Mm, algunas inclusive que no siempre que te hagan daño, que no sean buenas, es decir, hasta acá llegó esto, es decir, es lo que muchos hablan del desapego, es decir, tengo que soltar eso porque eso ya no representa parte de lo que yo soy, ¿no? Pero además en el tema de lo autoimpuesto es que hay un montón de cosas que te quedas y la migración da para eso. Lo hablábamos hace poco del tema de la victimización total de que las cosas no me sí, salen bien porque sí. yo soy migrante y si yo no fuera migrante, ¿no? A mí, por ejemplo, esa frase que se utiliza mucho es que empezamos de cero. No te resetearon y estás en blanco, es decir, no perdiste la memoria. Empiezas de nuevo en otro lugar. Ojo, que no quiere decir que no sea difícil, pero no empezaste de cero, pues entonces todo lo que eres se te olvida. Y el empezar de cero, cuando te escucha una persona así, tú dices, ay, pobrecito, porque entonces tú buscas de alguna manera es como que le sacas ventaja un poco a eso, ¿no? Es decir, eh, dame una oportunidad porque yo estoy llegando de cero y no tengo otra opción, o explícame más lento porque yo no te entiendo por qué. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros eso lo podemos utilizar un tiempo? Porque es cierto, hasta que tú dices, tengo que trascender eso porque no puedo estar toda la vida cargando esta mochila, ¿no? Y Mm. hay un montón de ejemplos, no solo con la migración, ¿no? Con crianzas, con realidades. Eh, ¿Cuántas cosas dejamos de hacer porque creemos que no lo podemos hacer o no lo debemos hacer por una forma de
límites que nos ponemos que está asociado con creencias, ¿no? Claro, por ejemplo, un ejemplo sensible de eso. Cuando hemos tenido, por ejemplo, un desarrollo profesional en nuestro país, muchas veces como prestigioso, de un buen cargo, con una buena remuneración, etcétera, con un reconocimiento como social del estatus, yo qué sé, si eres las clásicas profesiones con mucho reconocimiento, si eres médico, si eres abogado, ¿no? Y llegas a otro país, si tú te aferras a eso, probablemente lo único que vas a encontrar es frustración, ¿no? Como queriendo mantener primero el mismo estatus económico y a veces no se puede. Queriendo mantener sobre todo el mismo estatus social, porque lo que muchas veces pasa es que en el caso, por ejemplo, de esto de aferrarse a un estatus social, en el que el estatus social implica cierta cuota de poder donde éste está instalado. O sea, cuando uno habla de estatus social, implica una cierta cantidad de influencia en el entorno en que tú estás y de reconocimiento del otro. Y es eso lo que no tienes en el lugar al que llegas, porque nadie te conoce de entrada. Y porque el estatus social además tiene que ver cómo tú te relacionas con los elementos de esa estructura social. Y eres nuevo, no tienes estructura social, no tienes redes, nadie te conoce, nadie confía en ti, etc. Pero el tema es, entonces, esa pérdida eh, para muchas personas tiene mucho impacto de eso de decir, aquí no soy nadie. ¿Ah? Entonces empiezan a repetir los mismos patrones, que quiero tener el mismo nivel de vida, es que a veces no se puede, ¿no? Quiero mantener los mismos restaurantes que iban a otro lado, es que a veces no se puede, ¿no? Y si tú no te das cuenta de eso, o caes en acciones como de frustración completa, y por lo tanto no haces lo que tienes que hacer, o incluso puedes incurrir en conducta reñidas no solo con la ley, sino también con la moral. No sé, pues empiezas a pedir plata prestada para que mantener el mismo nivel que tenías antes, porque no puedes soltar el nivel de estatus que tenías en el otro lugar. Y eso es absolutamente perjudicial para poder construir un camino propio. Porque además el estatus en los distintos países es distinto, no pasa el estatus o no pasa exclusivamente por un tema económico, ¿no? Que te ¿No? da cierto poder de tener plata y que puedas llegar a inmigrar y, no sé, no alquilas, sino que te compras y tienes auto, pero, porque por ejemplo, si nosotros pensamos la relación del estatus no asociada a un poder económico netamente, las personas en ciertos países, en los pueblos más chiquititos o más humildes, el médico es el que tiene más estatus, ¿no? Y el cura, quizás, ¿no? Es el que dice, es el que tiene la última palabra, ¿no? Entonces, ¿cómo haces? Porque yo estoy convencida, yo lo vi, que la migración inevitablemente te tira para atrás unos cuantos escalones, ¿no? A veces de a poquito, o a veces te tira un montón y después puedes volver, ¿no? O sea, por lo Pero menos la mayoría de las veces son como contar las personas que son como migrantes y conservan su estatus o lo mejoran, ¿no? o Porque son además, migrantes, ahí los ojo, migrantes, digamos, más relacionados con temas laborales que te pasan claro, de una, digamos, Pepsi-Cola te pasó estabas en Perú y te pasó a claro. Brasil, y entonces tratan, pero porque hay un proyecto, es decir, te tengo que mantener, para mí me interesa que esta persona que vive acá haga lo mismo en Brasil. Y entonces yo le trato de mantener, entonces Ojo, le pero alquilo ojo la que esas casa. personas tratan de diferenciarse igual porque te dicen, no, yo no soy migrante, soy expatriado. Perdóname, mi amor. Al expatriado, cúlpame, cuando te piden los documentos, dicen cuál es su estatus migratorio. O sea, será expatriado, pero es migrante. Pero hasta en ese nivel se nota y dice, no, yo no soy migrante, soy expatriado. Creo que Sorry, los eres diplomáticos migrante. también entran Eres en migrante. ese punto. Los diplomáticos también entran en ese punto. Pero lo que quería llegar yo es que sí te tienes que tirar para atrás, ¿no? La mayoría de los migrantes, ojo, porque quizás tú migraste en situaciones muy adversas y estabas en la lona en tu país, ¿no? Pero es distinto estar en la lona en tu país, donde tú sientes que eres uno más, a llegar de lona a lona, de pasarte la lona del país de al lado, por ejemplo, y sentir, estoy en la lona y soy extranjero, ¿no? Como que se suman y hay un prejuicio, ¿no? Pero es importante que veas que esos pasos que vas a dar para atrás, no inevitable, no te obliga a que el camino sea igual poquito a poquito como diste el otro, es más rápido. Te pongo un ejemplo, tú arrancas tu carrera profesional,
arrancaste a los 20 años trabajando en telemercadeo en una empresa, empezaste agarrando experiencia y vas subiendo, ¿no? Y migraste a los, no sé, ponele a los 40. Y entonces tú no vas a empezar puedes empezar trabajando en un call center también, pero no vas a pasar 5 años, porque ya tú tienes una experiencia. Tú lo único que necesitas es un tiempo para estabilizarte económicamente y conocer el lugar. Entonces, lo que te demoró quizás 20 años en construir en tu país, sigo sin hablar de plata, digo de estabilidad emocional, te puede llevar 5, 7, por poner un ejemplo, no es una cifra matemática y una regla, ¿no? Entonces, cuando tú retrocedes, tú dices, esto tiene que ser un trampolín, porque no voy a volver a subir este trampolín por la escalera, voy a saltar, porque el que saca provecho de la experiencia migratoria tiene un crecimiento emocional y una resiliencia y una capacidad de reflexión que hace que los próximos retos que puedas tener los puedas enfrentar de mejor manera. Claro, Y hay una es que ahí está el tema, porque lo que hablábamos de la creencia como limitante o los límites autoimpuestos, ¿no? Porque si tu límite autoimpuesto es decir, ya si yo era neurocirujano en mi país, que tengo que estar como neurocirujano igual, o lo que sea tuya, eras el ejecutivo de no sé qué, de marketing, no sé, y tengo que entrar al mismo puesto, si te quedas en esa creencia, lo más probable es que te topes con barreras y nunca entres a ningún lado. Entonces, ahora, pues, si tú dices, ok, allá tenía ciertas carreras, cierto estatus, ¿cierto? Y acá tengo que bajar un poco. Lo que tienes que recordar para que no te frustres es que esas skills, esas competencias, esas habilidades siguen siendo tuyas, no desaparecen. Entonces lo que tienes que hacer es, ok, dado que acá la puerta de entrada para ti son 2 o 3 escalones más abajo, tienes que utilizar tus recursos para que esos 2 o 3 escalones puedas saltarlos antes. Pero si tú te resistes a eso y estás, no, es que yo voy a ir al quinto piso, voy a ir al quinto piso y voy a ir al quinto piso, vas a perder el tiempo. Porque con esto nos acordamos de una serie, vamos a hacer acá, spoiler, una serie argentina que se llama La Envidiosa, ¿no? Que hablábamos de esta niña que decía, es que si yo hubiese tenido un papá, es que si mi papá no se hubiese ido, es que si mi papá no hubiera abandonado, entonces yo sería feliz, entonces yo tendría marido. Que puede ser verdad. Puede ser que a lo mejor habría sido más feliz si el papá no lo hubiera dejado, puede ser que no se sintiera tan poca cosa si el papá no dijera, puede ser cierto, pero a esta altura del partido, ¿de qué le sirve? O sea, ella debería haber dicho, ok, me pasó esto, bueno, ¿qué es lo que tengo que aprender para poder alcanzar lo que quiero alcanzar, dado que me pasó esto? ¿Fue mala suerte? Sí. ¿Pucha que lata? Sí. Pero seguir echándole la culpa a eso para no hacer lo que tiene que hacer es resignación, ¿no? Y la aceptación es al revés, es decir, dado que me pasó lo que me pasó, entonces tengo que hacer lo que tengo que hacer. Y cuando tengas que hacer lo que tengas que hacer, tienes que recordar que tus aprendizajes, que tus skills, que tus habilidades están ahí para ponerse al servicio de la meta, Sí, flexiblemente. me da risa como dices, cuando tenga que hacer lo que tenga que hacer, por énfasis ahí como diciendo, hazte cargo, ¿no? Que es una frase que se dice mucho, ¿no? Porque, de nuevo, y arrancamos el episodio pensando en esa mochila que cargamos, que se llena de cosas que no fuimos responsables nosotros, ¿no? En muchos casos, ¿no? El tema, por ejemplo, de la infancia, tú dices que, bueno, es que a mí me enseñaron, o que mis padres, o me pasó esto, vivimos en tal situación, entonces justifica ciertas cosas. Lo que tenemos que hacer, ahí tienes un límite autoimpuesto, porque dice, yo no puedo ser de otra manera porque a mí no me enseñaron. ¿Qué se cree? Que hay cosas que es verdad, no te enseñaron en una infancia, pero puedes aprender, porque si no tenemos una carta que también se utiliza mucho en todos los ámbitos, que es la justificación. Es que yo quisiera hacer de otra manera, pero a mí no me enseñaron. No es que yo quisiera, pero yo no tuve la oportunidad. Y yo creo que todos podemos ir construyendo oportunidades. Hay oportunidades más grandes, hay oportunidades más chicas, hay oportunidades que pellizcas de alguna manera la vida y dice, déjame pegarme aquí en este autobús porque algo voy a aprender. Y uno hace primero como mides los costos que estás dispuesto a pagar para llegar ahí y que no estás dispuesto a vivir para llegar ahí, ¿no? Es decir, yo tengo que, por ejemplo, tú dices, yo no tengo plata y siempre estoy muy corta, entonces, ¿qué opciones tienes? Bueno, pues buscar otro trabajo, puedes mudarte de país porque quizás tu profesión en el país donde estás no funciona,
puedes casarte con un viejo millonario y esperar que se muera, es decir, tienes un montón de opciones, claro, pero entonces tú dices, ya va, me casaría con un viejo millonario y yo no lo meto en mis opciones. Hay gente que diría, bueno, si es muy viejo y muy millonario, yo me aguanto unos años y me lo disfruto. Pero no, eres tú el que tienes que hacer las opciones. Las opciones, las oportunidades quizás. Ojo, no hablo de una cuestión de desarrollo, de esa cuestión de cree lo que quieras y va a pasar. No, no, no. No, no. Ya lo sabemos. Es decir, yo no voy a medir nunca 1,76 m, haga lo que haga. Entonces, hay cosas que tú dices, tú eres bajita y tienes estas características. Hay cosas que no vas a cambiar, pero hay otras cosas que sí puedes cambiar. Entonces, cuando tú cambias esa mentalidad y tú dices, ¿qué me está limitando? Es que tengo miedo a. Ok, entonces, ¿qué tienes que hacer? No quedarte en la queja, sino decir, tengo que vencer ese miedo. ¿Lo puedo vencer? Sí. ¿Qué herramientas? Bueno, tienes terapia, miles de cosas que puedes hacer. Lo que hablamos, por ejemplo, cuando tú contabas lo del inglés, el miedo que te daba a ti arrancar, ¿qué tienes que hacer? No tienes que aprender a hablar inglés, no tienes opción, vives en Estados Unidos. Entonces, O bancarme la vergüenza, porque, ok, yo puedo haber aprendido y nunca me va a salir como nativa, porque yo conozco mis limitaciones, no me va a salir como nativa y me voy a equivocar. Entonces, lo que tengo que en algún momento hacer es decir, este es mi mejor esfuerzo y no avergonzarme de eso. ¿Te fijas? Es como, ok, voy a hablar así como hablo nomás. Igual me entienden, pero es superar una barrera que es más mía, ¿no? Es como, este es mi y es inglés, compartida, porque se este es piensa mi que inglés, todos debemos hablar inglés, pero no todos claro, los que hablan inglés hablan bien español, y nosotros no. le aceptamos de alguna manera el español medio tarzaneado y no hay problema, pero si tú hablas el inglés, tú dices, pero no hablas bien inglés, bueno, pero Que esto hay, también es un proceso de adaptación, en el fondo decir, conocer tu límite y no avergonzarte de tu límite. Cuando es tu límite de verdad, ojo, porque a veces uno dice, no, hasta aquí nomás llegó, pero no sabes si puedes más. Pero a veces en algunas cosas es tu límite. Y, ok, ese es tu límite, entonces acéptalo, ¿no? Es como no te avergüences de eso tampoco. Porque todos tenemos ciertas limitaciones, lo que decías tú. Yo mido 1,50 m, nunca me 1,70 m. Y es un límite real, aunque lo pudiera suplir con zapatos con taco. Ojo. Pero, lo utilizo. ojo. Pero, em, eh, es aceptar ese límite sin vergüenza, ¿no? Es como, ¡ay, desgraciada de mí, que nací 1,50 m! Bueno, a lo mejor si hubiese aspirado mucho a ser Miss Universo no me habría funcionado, pero para lo que hago, la verdad, es irrelevante. Em, entonces, también como conocer ese espacio también, ¿no? Porque mucho del cuento de los miedos y de no querer soltar es porque también te enfrenta al desafío de si hasta dónde puedes llegar de verdad. Y a veces no es Porque hay muchas satisfactorio. cosas que deseas, pero te da miedo, ¿no? Tú puedes desear tener, Y hay eh, muchas cosas que no puedes hacer. O sea, si no todos podemos hacer todo. ¿Te fijas? Entonces, sí, hay cosas que va a decir, mira, esto es lo mejor que puedes hacer y es esto. Y está perfecto. Y no te avergüences de ello, ¿no? Es como ser maratonista y a lo mejor no te da para ser maratonista. A lo mejor tu corazón tiene una cierta falla y no va a dar para el maratón. Pero y es eso, ¿no? sí, caemos en lo mismo que digamos, del episodio anterior, y me acuerdo el que hablábamos de gestión de emociones, de Mm, hasta qué punto tú puedes, digamos, los límites. Voy a un ejemplo entero. Cuando nosotros hablamos de crianza, tú dices, una manera de mostrar amor es ponerle límites a los hijos, porque se sienten seguros, ¿no? De alguna manera tú dices, de aquí a allá no puedes pasar, estos es los límites, y ellos aprenden a comportarse de una manera, ¿no? Creo que uno tiene que estar claro de cuáles son tus límites. Yo puedo llegar hasta acá, yo puedo correr a este punto porque después me siento mal, yo puedo comer a este punto, o yo puedo, no sé, rumbear o trabajar hasta esta hora porque después ya no funciona. Tú vas conociendo tus límites. Es una manera de amor propio, es decir, yo esto es lo que puedo hacer, ¿no? Ahora, yo creo que tú puedes ir venciendo ciertas barreras que están asociadas a esos límites, ¿no? Entonces decir, bueno, yo puedo mejorar esto, que va a hacer que se mejore se este mueva esto, tema de este claro. límite, esto que me está frenando, ¿no? Mm. Entonces, cuando nosotros lo vemos que son autoimpuestos es porque tienes la posibilidad, siempre creo yo, y eso tiene un grado de responsabilidad, pero además tiene un grado de libertad. Siempre tienes la posibilidad de meter la mano en la mochila y decir, esto lo saco,
no lo quiero más. Mm. O también a veces tú dices, esto lo meto, es decir, me quiero hacer cargo de esta situación, pero de esta otra situación no, ¿no? Porque hay situaciones, tampoco es que uno promueve la felicidad absoluta y tiremos papelillos que la vida es feliz, no, la vida es complicadísima, Sí. pero ¿cómo lo podemos hacer? Porque en el momento en que nosotros empezamos a desarrollar las herramientas para gestionar nuestros niveles de felicidad que queremos alcanzar, que podemos alcanzar, y eso es a los que sabemos que nunca vamos a llegar. Y entonces nos metemos la idea de que yo voy a ser feliz cuando tenga tanta plata en el banco, yo voy a ser feliz cuando mis hijos están. Entonces, cuando mis hijos terminen, cuando los tienes chiquitos, yo voy a ser feliz cuando duerma más. Cuando ya no duermen contigo, te dicen, yo voy a ser feliz cuando vuelvan a dormir. Entonces, hay un juego de la constante queja de aquello que no puedes tener por algo que no es culpa tuya. Claro, Y claro. suponte que no es culpa tuya, pero sí es responsabilidad tuya que lo cambies, porque lo puedes cambiar. A veces no estamos dispuestos a pagar el precio que vale ese cambio, Claro, que eso es otra cosa, ¿no? claro, claro. Yo hablaba el otro día con una chica que había tenido como en sucesivos temas de problema de trabajo en equipo, sucesivos. Una chica migrante. Sucesivos problemas de trabajo en equipo el año anterior, después de vuelta, que había tenido una mala evaluación, después como que la excluían de las reuniones, después que no sé qué. Entonces, la conversación giraba un poco en torno de qué mala suerte ser migrante que no termina de encajar en este contexto, ¿no? Entonces, la conversación giró desde el siguiente escenario de no puedes hacer nada porque este contexto no va a cambiar. O sea, te aviso, este país no va a cambiar para que tú puedas adaptarte. Eso no va a ocurrir. Y desde esa conversación, ahí solo queda la pena, ¿no? La pena y el saber que lo que mejor puedes hacer en este contexto es sobrevivir. Es decir, cada vez que te pasa y te sientas triste, volver a pararte y empezar, que está perfecto. Pero eso es limitante. Después le dimos la vuelta a la conversación y el tema fue, bueno, algo te está informando que hayan sido todos estos eventos seguidos que te están diciendo algo. ¿No será el momento de aprender justito esa cosa que te hace falta para encajar? La buena noticia de esa conversación, veíamos, era que esto está en tu control. Es una buena noticia porque lo puedes cambiar. O sea, si tú te das cuenta de cuál es aquella skill que no tienes o que tienes que adquirir, que tienes que adaptar, si tú te das cuenta de eso, lo puedes tener, lo puedes desarrollar. Entonces ya no solo vas a sobrevivir cada vez que te tiran a la piscina, sino que vas a poder nadar y disfrutar en esa piscina. Entonces, si tú cambias el escenario, en un escenario está el tema de voy a desarrollar mis skills de resiliencia, porque sé que no encajo, no puedo cambiar el contexto y cada vez que no encaje, sé que me puedo levantar. Que es un escenario, pero en el otro escenario eres mucho más poderoso, de decir, a ver, de verdad, ¿qué será aquello que no encaja? Y ahí la pregunta, ¿y eso que no encaja, lo puedo modificar o no? Hay un nivel de control mucho mayor que te abre más posibilidades. No solo la resiliencia, sino que eventualmente superar el escollo. ¿Te das cuenta? Porque además, fíjate, en ese ejemplo que tú pones de esa conversación, tú dices, hay una conclusión, cuando las cosas no salen como uno quiere, hay una conclusión general, no encajo. Y en realidad, de todo eso que tú eres, que hay un montón de cosas, vamos a suponer, tienes vida familiar, de trabajo, salud, desarrollo, hay un montón, hay algo que no está encajando, pero no quiere ser todo, ¿no? No quiere decir todo, ¿no? Cuando nosotros entramos en ese punto de que tenemos la mochila muy cargada y que estamos cansados, porque es verdad, la mochila cargada y la visión es así, imagínense piedra y una mochila y te empieza a doler los hombros y ya no sabes cómo ponerla, te agota, te tira para abajo. Esa mochila, cuando tú no sacas las cosas, dices, es que no puedo más. En realidad, si sacas ciertas cosas que están de más, puedes, ¿no? Y otra cosa es que uno cuando está en esa situación, yo lo que hago a la gente que acompaño con los temas estos migratorios es, ¿qué pesa más? ¿La piedra de la tristeza o la piedra del miedo? Mételo, porque cuando tú te das cuenta cuál piedra pesa más, tú dices, es mejor superar la tristeza, trabajar en superar la tristeza y gestionar la incertidumbre, gestionar el miedo.
porque mi papá decía, todo lo que importa da miedo, ¿no? Porque él decía, hay un miedo que es sabroso, ¿no? Eso de, ay, ¿qué va a pasar cuando? Entonces, Cuando tengo una cita. claro, chan, chan. Entonces, hay que manejar habíamos hablado, ¿te acuerdas? De incertidumbre, oportunidad, era sorpresa, pero ¿qué piedras te pesan más? Porque a veces tienes que elegir. Ojo, no es que no es tan sencillo como de echar la mano para atrás y sacarlo, es verdad, ¿no? Porque es muy difícil, es casi imposible, y creo que no es lo correcto decirle a una persona que está triste, decirle, no tienes que estar triste. Hay un montón de gente que emigró, porque No. es peor, pero tú dices, no me estás ayudando. Es decir, vamos a desmenuzar esa tristeza, porque esa tristeza es como tú decías antes, es un rompecabezas. Entonces, hay alguna ficha que no está encajando bien. Si la podemos cambiar, de repente se arma la goza y podemos sacar toda la ficha completa. Porque cuando hablamos de situaciones que nos limitan y cuando decimos el no puedo, generalizamos, no puedo hacer esto. Cuando vemos cosas más positivas, tú dices, de todo esto no estoy pudiendo hacer, ¿no? Y los migrantes no nos tomamos, la mayoría no se toman el tiempo para decir que de esta situación no estoy pudiendo manejar. Porque no hay tiempo, porque reflexionar es como, porque también hay una creencia de que los migrantes tenemos que ser sacrificados. Y nada es más sacrificado que cargar una mochila pesadísima. De hecho, tú pones en internet migrantes y sale gente, más que con maletas, gente con mochila, como pez. Tú lo que ves y tú dices, es que es pesado. Y hay que ir quitándose eso, porque no siempre es pesado. O no siempre te pesa el peso que tiene. Porque, O es parte de la tarea. O sea, es mira, parte de la tarea de la migración. O sea, si tú no tienes claro que parte de la tarea de la migración es alivianar tu mochila, no sabes de qué estamos hablando. Entonces, o sea, yo creo que es mejor como contar la verdad antes. Es como cuando uno migra tiene varios sueños y varias tareas. Y una tarea es que es como, a ver, vas a migrar y te pasan la mochila. Es así, vas a migrar y te pasan la mochila, que ya lo hemos hablado en otros lados. La mochila de echar de menos, la mochila de la familia que no está, la familia del país, de la comida, el idioma, el no encajar, el no entender, y todo eso va en la mochila. Es como que es tu pasaporte de la migración. Es como tu identidad. nostalgia, todo, sí, Y sí. te dice, ok, parte de tu tarea al migrar es alivianar la mochila. Entonces, lo que decíamos al inicio, no sacas nada con aferrarte a eso, aunque sea verdad, aunque cada piedrita sea cierta. No sacas nada con aferrarse porque no te va a permitir avanzar. Entonces, ir limpiando la mochila, ¿no? En el fondo es como tomar una piedrita y decir, ok, yo sé que es cierto, te honro, pero en este momento no te puedo dejar en mi mochila, te voy a dejar en una cajita. Y cuando necesite volver a ti, vas a estar en mi cajita. Vas a tomar otra piedrita. Ok, esto me está sirviendo o no me está sirviendo, o me pesa demasiado, o no se usa aquí. Si esto no se usa aquí, ¿qué saco con tenerlo? ¿Va a cambiar el país? No, te voy a dejar en mi casa, en mi rinconcito de mi país, y lo voy a usar en mi casa. Esto otro que tengo aquí, ¿me sirve o no me sirve? Me sirve, ok, lo dejo. Y está más liviano. Entonces, ese es como el ejercicio de decir, mira, tu identidad migrante es con mochila y tu tarea inicial o en el proceso es ir alivianando tu mochila. Claro, seamos unos mochileros livianos, no andemos con esa carga. Yo cada día estoy más convencida de que lo que tenemos que hacer es lograr que la gente defienda ser feliz como defiende otro, es decir, que ser feliz sea como un derecho que tú pelees, que tú digas, tengo que estar bien. Claro. La pelea es con uno, no con los demás. ¿Qué tengo que hacer para ser feliz? ¿Qué tengo que hacer? Hay gente que podría decir, migrantes que podría decir, tienes que irte a otro país, no te adaptaste a ese país, vete a otro país. Hay gente que podría decir, yo lo que quiero es volver a mi país. Claro. Entonces, tienes que ser sincero con el peso que puedes, quieres y debes llevar, porque también se te monta un montón de gente encima, ¿no? Entonces tienes que cargar con eso. Entonces, creo que la pregunta, Vivi, para cerrar es, ¿cuántas piedras tienes? Piedras como sentimientos, como cosas. Pensar en piedras porque pesa un poco más. ¿Cuántas piedras tienes en tu mochila que puedas sacar, que quieras sacar, que debas sacar? ¿Y cuántas meterías? Porque hay otras que tú dices,
yo extraño mucho a mi hermano y yo me lo traería a vivir aquí, sí. Y tú le ayudas, sí, yo cargo esa piedra, porque para mí el peso vale la pena cargarlo, hay otros que no. Entonces, pensemos, que nos escriban, que nos compartan, ya estamos llegando casi a los 600 seguidores en YouTube, así que tenemos que pasar esta semana de 600, que nos queda creo que 23. Así es. Una vez más, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima entrega. Chao, Viviana. Esto fue Hablemos con acento propio. Distintos acentos, muchas historias. Si te gusta este podcast, recuerda seguirnos y suscribirte.